Buenos días. Por favor, escriban su nombre completo en el chat para el registro de la asistencia. Y en un momento más vamos a iniciar, nada más que se incorporen más de sus compañeros. Y ahorita iniciamos. A ver. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a continuar con el tema de calcular el ángulo de giro o ángulo de torsión de ejes o flechas circulares. Entonces voy a compartir aquí en la pantalla la presentación. No la voy a poner como presentación, más bien la voy a dejar así. Ahí están viendo el PowerPoint. ¿Sí lo ven? Sí. Muy bien, gracias. Entonces, les decía esto de la deformación debido a torsión. Esta información que viene acá en la presentación la tomé del libro de Fitzgerald, el libro que tiene en la portada Un puente de acero en el atardecer. Ahí lo tienen ustedes, se los publiqué, se los compartí en Classroom. Por si lo quieren leer, esta información es de ahí. Y bueno, la teoría comienza de manera muy resumida. Comienza diciendo que aquí hace referencia a una partícula. Si ustedes tienen un eje, o ellos ponen el ejemplo de una sección de un tramo de un eje circular que está sometido a un par de torsión T, y si seccionamos el eje, si hacemos un corte, las partículas que quedan en ese corte justamente, una de las partículas, las idealizan las partículas, como ya habíamos visto anteriormente, las idealizan como cubos, no como esferas, las idealizan como cubos con 6 caras. Entonces dice, de aquí toma una partícula, puede ser esta que está en color oscuro, este cuadrito en color oscuro, lo toman, lo sacan de ahí y ese es el que están analizando. Dice que si el cubo, una de las caras del cubo, que es la partícula, está sometida a fuerza cortante o a esfuerzo cortante, que para el caso puedes brincar de uno a otro si conoces el área en el que está repartida esa fuerza cortante, ¿verdad? Si tú divides la fuerza cortante entre el área, vas a obtener esfuerzo cortante. Bueno, entonces, fuerzas o esfuerzos. Aquí trabajan con la fuerza cortante. Dice que si tú tienes, si esa partícula está sometida a fuerza cortante en una de sus caras, comienzan con la figura C. Aquí no sé si la alcancen a ver, pero es la figura C, la tercera. Tienen el eje, tienen el cubo y la tercera figura hacia la derecha. Ahí comienzan. Dice que si ese cubo, que es una partícula,
está sometido a fuerza cortante en una de sus caras, en este caso en la cara izquierda. Tiene que tener, la teoría dice, si tiene cortante en una de sus caras, va a tener cortante en todas las demás caras. O sea, tercera figura es el cubo visto de frente, por eso ya no se ve tridimensional, se ve como un cuadro, porque lo están viendo de frente. En la cara izquierda, el cubo o la partícula tiene una fuerza cortante aplicada. Dice, si tienes esa fuerza cortante aplicada, entonces por equilibrio de fuerzas, debería existir otra fuerza que se contraponga a esa fuerza aplicada para que la partícula esté en equilibrio. Entonces la otra fuerza se presenta en la cara derecha y debe de tener una dirección, un sentido hacia abajo. El sentido de la flecha debe ir opuesto al que está aplicada para que se estén equilibrando. Y esa fuerza va a tener la misma magnitud, o sea, son iguales pero de sentido opuesto. Así, al sumarlas, una positiva con otra negativa, te da cero, te da el equilibrio. Entonces, eso dice, si tienes una fuerza aplicada en una de las caras, en este caso la cara izquierda, se va a presentar la misma fuerza en la cara derecha, pero con el sentido opuesto. Y luego, si nada más estuviera presentando ese par de fuerzas, una que va hacia arriba en la cara izquierda y otro que va hacia abajo en la cara derecha, este par haría que el cubo o que la partícula estuviera girando. En este caso, girando en el sentido horario, por cómo están aplicadas las fuerzas, ¿verdad? Entonces estaría girando en el sentido horario. Por equilibrio, tampoco puede estar girando, ni se puede estar desplazando, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni girando. Entonces, como este par ocasionaría un giro, dice, por lo tanto, debe existir otro par de fuerzas cortantes en la cara superior e inferior, cuyo giro se oponga al que están produciendo las fuerzas de las caras laterales. O sea, aquí está haciendo momentos, está equilibrando. Y de ahí se desprende. O sea, para que no esté girando, tiene que existir, les digo, una fuerza en la parte de la cara superior e inferior que provoque un giro opuesto al que están provocando las fuerzas en la cara izquierda y derecha. Y ahora sí va a estar equilibrado. Si se fijan, el giro que provoca el par de fuerzas en la parte superior, en la cara superior y la inferior, es sentido antihorario. Y el que provocan, el giro que provocan las fuerzas en las caras laterales, es sentido horario. Van a ser de la misma magnitud y de sentido opuesto. Entonces se equilibran, se están equilibrando. La partícula ya no está girando. Y por eso, de ahí se deduce. Si tienes una fuerza aplicada en una de las caras de tu cubo, vas a tener otra fuerza cortante en las otras tres caras. Si tú lo ves de frente, en las otras tres caras, de la misma magnitud. Ahí nada más habría que ver cuáles son los sentidos de las fuerzas para garantizar el equilibrio, ¿verdad? Eso es un poco de teoría. Y luego acá, en la última figura, en la figura F, ya muestra cómo se va a deformar esa partícula o ese cubo por efecto de las fuerzas cortantes. Las fuerzas cortantes, sean lo que sea que lo estén provocando, sea directamente fuerzas verticales o sea pares de torsión, como en este caso, lo que las provoque, las fuerzas cortantes o los esfuerzos cortantes, van a ocasionar deformaciones angulares. Las fuerzas o los esfuerzos cortantes se relacionan con deformaciones de ángulos, de esquinas. Recordemos un poco, las fuerzas axiales se relacionan con longitudinales, con deformaciones longitudinales, alargamientos, acortamientos. Las cortantes con cambios en los ángulos, con distorsiones en los ángulos o en las esquinas. ¿Sí? Bueno, de las partículas, si las idealizamos como un cubo, ¿verdad? Ok, eso es un poco de teoría, digo, de esta primera parte. Y luego de ahí menciona en el libro la ley de Hooke. Que si nosotros recordamos la ley de Hooke, para lo que lo apliques, la ley de Hooke de manera muy sintetizada dice que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones, mientras estés en el rango elástico del comportamiento del material. Esa es la
la cotación, la limitante, ¿verdad? Si tú te encuentras en la zona elástica del comportamiento del material, los esfuerzos serán proporcionales a las deformaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si crece el esfuerzo, es decir, si crece la fuerza aplicada, se va a deformar más. Suena lógico, ¿verdad? Entre más fuerza, más se distorsiona, más se deforma. Y a la inversa también. Si el esfuerzo disminuye o es poco la fuerza aplicada, se va a deformar menos. Eso es lo que dice a grosso modo la ley de Hooke. Esfuerzos proporcionales a deformaciones. Y si observamos esta ecuación de acá, acá está, la ley de Hooke aplicada en este caso para esfuerzos cortantes. Dice que los esfuerzos cortantes, que es tau, esfuerzos cortantes, van a ser igual a G, que es una propiedad del material, es el módulo de rigidez cortante o módulo de elasticidad del esfuerzo cortante. Esta G se relaciona con el cortante. Les decía ayer que es el primo hermano del módulo de elasticidad. Pero G es para cortantes y E es para fuerzas axiales. Pero son ellos, G y E dependen del material, de qué material estemos hablando. ¿Sí? Y G en este caso tiene unidades de esfuerzo, o sea, libras por pulgada cuadrada o pascales, que son newtons por metro cuadrado. Y sus derivaciones, ¿verdad? Kilopascales, megapascales. ¿verdad? En fin. Y aquí dice, esta G la vas a multiplicar por gamma. En este caso, si lo recordamos, gamma es la deformación angular por cortante. La deformación angular se mide en radianes. El cambio en el ángulo se mide en radianes. Y ya, esto nos dice la ley de Hooke para esfuerzos cortantes. De ahí siguen planteando, o sea, toda esta teoría es para llegar a la ecuación que nosotros finalmente empleamos. La de teta es igual a T, al par de torsión, por la longitud entre J y entre G. Toda esta teoría se desprende antes, porque de aquí van juntando ecuaciones hasta que llegan a la ecuación que utilizamos. Bien, entonces la primera ecuación que mencionan es esta. La ley de Hooke para esfuerzos cortantes. Y luego ya se van a analizar ahora sí la deformación por torsión y el ángulo de torsión. Aquí mencionan que el máximo esfuerzo cortante en una flecha o en un eje, un elemento mecánico, sujeto a torsión, se puede determinar a partir de esta ecuación, que es la ecuación que empleamos para calcular precisamente esfuerzos debidos a torsión. Dice, esfuerzo cortante es igual a el par interno multiplicado por C. C es una distancia medida desde el centroide de la sección hacia afuera de la sección. Si quieres calcular el esfuerzo cortante máximo, entonces C va a corresponder al radio, que es la partícula más alejada del centroide de la sección. En este caso porque son secciones circulares. Entonces es el par aplicado por una distancia medida a partir del centroide y eso dividido entre J. J es el momento polar de inercia, recordamos. Y ya J pues depende si tu sección es hueca o si tu sección es sólida. Bien. Dice, el par aplicado en el eje o en la flecha también hace que este elemento se tuerza. El ángulo de torsión es de importancia en muchas aplicaciones de ingeniería. Muchas flechas para maquinaria deben diseñarse de tal manera que no se deformen demasiado. Diseñar implicaría decir geométricamente qué diámetro necesitas, de qué dimensión debe ser tu diámetro, de qué longitud. O también implica decir qué sección transversal necesita, ¿no? Necesito una sección hueca o una sección maciza y de qué material. Eso es diseño. Proponer geometría y materiales. Puedes hacer uno u otro, o ambos en el diseño, ¿verdad? Depende de qué te estén pidiendo y qué necesidades tengas. Bueno, dice, muchas flechas para maquinaria deben diseñarse de tal manera que no se deformen demasiado. Es decir, que no se tuerzan excesivamente. Las herramientas y maquinaria de precisión frecuentemente requieren que el ángulo de torsión quede dentro de ciertos límites especificados.
Ya eso de que no se tuerce excesivamente obedece a la función que tenga esa flecha o ese eje, ¿verdad? Ya cada quien te dirá sus limitantes. Necesito que esté la torsión entre este ángulo y este ángulo, que no lo rebase. Ujú. Ya eso depende de a lo que se dedique la flecha o el eje, qué tanta precisión requiere. ¿Sí? Y empieza acá ya a deducir la ecuación de teta. Ahí. Voy a utilizar, a ver, hacerlo más pequeñito. La figura de acá abajo. Dice que esta figura es un tramo o es una sección, tomar una parte de un eje o de una flecha, y esa es la que están analizando. Que inicialmente empiezan longitudinalmente. El análisis lo empiezan con las, ¿cómo dice acá? Las fibras longitudinales. Dice que inicialmente, antes de aplicar los pares de torsión, cuando la flecha está sin carga, la fibra longitudinal corresponde a esta sección discontinua. No sé si la ven acá, la voy a hacer más grande. A esta sección discontinua, perdón, a esta línea discontinua, esta que va aquí desde el punto M en un extremo hasta el punto N en el otro extremo. O sea, antes de aplicar los pares, la línea esa longitudinal, la fibra longitudinal, está totalmente horizontal. Y luego, si lo tuerces, si aplicas pares en los extremos, se va a deformar de esta manera. El punto N se va a recorrer al punto N'. ¿Ah? ¿Sí? O sea, aquí hubo un cambio. ¿Sí? De N pasó a N'. Ajá. Y longitudinalmente estaríamos viendo esto. Esta línea continua, la línea continua esta negrita, en negrito, ahora esa es la fibra que anteriormente estaba horizontal. Se torció, se distorsionó, pues cambió su posición. Ujú. Y el ángulo que existe entre la posición inicial de la fibra y la posición ya deformada, ese ángulo le llaman gamma, que es el ángulo, es la deformación cortante. A eso le llaman gamma. ¿Sí? Es un ángulo medido en radianes. Entonces aquí está gamma, lo que se deformó de la línea horizontal a la línea distorsionada o deformada, eso es el ángulo gamma. Y luego, aquí esto lo idealizan como un triángulo rectángulo, porque estamos hablando de que gamma en realidad es muy pequeño, muy pequeñito, son ángulos muy pequeños, como lo veíamos anteriormente, cuando calculamos deformación cortante en las esquinas de una placa o algo así, los ángulos son muy pequeños. Entonces aquí idealizan esto como un triángulo rectángulo. La línea punteada y la línea continua en negrita lo idealizan como un triángulo rectángulo, cuyo cateto adyacente es MN, es esa línea horizontal, cateto adyacente. Y el cateto opuesto es N a N'. Si se fijan, N a N' está medido con respecto a la circunferencia de la sección. ¿Sí? Es una longitud que sigue la circunferencia. ¿Sí? N a N' es esta longitud. Es esa longitud de arco, se llama. Se llama longitud de arco. Entonces, de ahí idealizan un triángulo rectángulo. Les digo, cateto adyacente va a ser de M a N, cateto opuesto de N a N'. Y el ángulo es gamma o la deformación por cortante. Y de ahí hacen entonces que la tangente de gamma va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto pues es el que queda opuesto o justamente enfrente del ángulo gamma, que sería esta distancia de N a N'. Eso, esta es una distancia, este N', es una longitud. Fácil, le pudieron haber puesto ahí la distancia A o la distancia B, pero para dejarlo muy evidente le ponen N' a N, es esta distancia, ¿sí? La circunferencia, esa longitud de arco es N'. Y la otra, el cateto adyacente a gamma, es esta. Les digo, la fibra como estaba inicialmente, de M a N', esta línea horizontal discontinua. Y luego todavía más. Como el ángulo, las deformaciones son muy pequeñas, la tangente del ángulo es igual al mismo ángulo. ¿Sí? Si ustedes lo hacen en su calculadora, hacen tangente de ese ángulo pequeñito,
y luego hacen simplemente cateto opuesto entre cateto adyacente, les va a devolver el ángulo. Esto funciona para ángulos muy pequeños, generalmente menores a 1 grado, que la tangente del ángulo es igual al mismo ángulo. Eso funciona para ángulos muy pequeños. Por eso aquí hacen esta ecuación. Pasan directamente de la tangente de gamma a gamma, porque son iguales. La tangente del ángulo es igual al mismo ángulo. Cuando son ángulos pequeños, repito, no funciona para ángulos 45 grados, 30, eso ya no aplica. Para menores de 1 grado, generalmente. Entonces, ya tenemos esta otra ecuación, ¿sí? De la deformación angular. Vamos a tener otra más y al final las vamos a juntar las tres. La de ley de Hooke, esta la de la deformación angular y la otra que vamos a ver, esta otra. ¿Sí? En esta otra diapositiva ya hablan de la sección transversal, o sea, ya hacen referencia al círculo, a la sección transversal. En la sección transversal dice, fíjense, aquí hacen, sus variables son teta, que es lo que se abrió, o sea, es el ángulo que hay desde el punto N hasta el punto N'. El punto N es la fibra longitudinal antes de aplicar los pares de torsión. Y se desplazó al punto N' porque se torció, hubo un par aplicado. Entonces, ese ángulo que se forma aquí entre N y N', cuyo otro vértice sería el centroide del círculo de la sección transversal, ese es teta. Ese es el que estamos calculando nosotros con nuestra ecuación de T por L entre J y entre G. Ese es el que calculamos. Calculamos este ángulo de torsión con respecto a la sección transversal. ¿Sí? Ese es el que estamos calculando. Y ahora, ese ángulo teta, ¿cómo lo podemos calcular con los datos que tenemos acá? Es lo que hacen ellos. ¿Se recuerdan ustedes? Para calcular una longitud de arco o una longitud medida a lo largo de una circunferencia. En este caso, para calcular la distancia que hay desde N a N' a lo largo de la circunferencia, siguiendo la circunferencia, la longitud de arco es muy sencilla. Multiplicas el radio por el ángulo en radianes. Y se acabó. Ya vas a saber cuántos centímetros o cuántos metros, depende en qué unidades hayas puesto el radio, tienes desde N a N'. Entonces, de la longitud de arco es esta. N'N es esa longitud de arco. Va a ser igual al radio. ¿Al radio de qué? Pues de la sección transversal, ¿verdad? Te tienen que decir qué radio tienes. O el diámetro y de ahí puedes calcular el radio. Entonces, la longitud de arco de N a N', que es lo que se giró al momento de torcerse, la sección, va a ser igual al radio por teta. El teta, aquí el ángulo está en radianes, ojo, ¿verdad? Y ya con esta ecuación de N'N y con la otra ecuación que ya teníamos de gamma, del ángulo longitudinalmente, de la distorsión longitudinal, vamos a juntarlas, vamos a hacer una sola. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que gamma de la ecuación anterior, de acá, gamma es igual a N'N entre L. Aquí está, gamma es igual a N'N entre L. Y N'N, esa misma distancia, también es igual al radio por el ángulo teta. Entonces nada más sustituyen. En lugar de trabajar con N'N, trabajan con su equivalencia en función del radio y el ángulo teta. Aquí es lo que están haciendo. En esta ecuación C es lo que están haciendo. Sustituir N'N en función del radio y del ángulo. La L, pues ahí estaba, ya estaba por la ecuación de gamma. ¿Sí? Entonces ya van sustituyendo. Y luego todavía más. Ahora usan la primera ecuación que vimos de la ley de Hooke para los esfuerzos cortantes. ¿Sí? Y en lugar de, aquí lo sustituyen, fíjense. Nosotros sabemos que tau, o el esfuerzo cortante en función de los pares internos, es igual a ¿qué? Al par interno por una distancia medida a partir del centroide, una distancia C o como le quieran llamar, o ρ, entre J. Entonces es lo que hacen en la siguiente ecuación. Acá en esta siguiente parte la sustituyen.
En lugar de trabajar con tau, trabajan con su ecuación equivalente en función de los pares. El par, si quieres el esfuerzo cortante, entonces la distancia C, medida a partir del centroide, va a corresponder al radio. Por eso aquí directamente le ponen radio, porque están calculando el esfuerzo cortante máximo. Entonces el par por el radio entre el momento polar de inercia de la sección, ¿sí? Están simplemente sustituyendo de esta ecuación de la ley de Hooke para esfuerzo cortante, sustituyen el esfuerzo cortante en función del par, del radio y de J. Y del otro lado de la ecuación, que nos quedaba G por gamma, a G la dejan igual, sigue siendo G, sigue siendo la propiedad del material, y a gamma la sustituyen por la ecuación C. Gamma es el radio por teta entre L, y aquí la sustituyen. Entonces les digo, con esas, en realidad son 4 ecuaciones, hacen hacen esta igualdad y despejan finalmente teta, despejan el ángulo de torsión. ¿Sí? De aquí ya despejan teta. Tienes radio, se te van a ir los radios. Entonces nada más te queda teta es igual al par interno por la longitud de ese tramo que estás analizando entre J y entre G. De ahí se deduce esa ecuación, ¿sí? Digo, lo menciono porque en realidad todas las ecuaciones que vemos tienen que ver, todas se utilizan. Ajá. Bueno, pues nada más era eso para la explicación de dónde proviene esta ecuación que utilizamos y qué significa ese ángulo teta, ¿verdad? Ese ángulo teta lo estamos calculando con respecto a la sección transversal. Si quisiéramos calcular gamma, que es lo que se distorsiona longitudinalmente, también lo podríamos hacer. Podemos pasar de uno a otro. ¿Sí? Bueno, entonces ya una vez visto esto, vamos a ver otro ejemplo precisamente de diseño que nos piden calcular el diámetro de un eje para que no rebase ciertas deformaciones y para que no rebase cierto esfuerzo. Sí, vamos a diseñar entonces. Voy a cerrar esto y vamos al ejemplo. Aquí está ejemplo 2. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí? ¿Alguien? Sí. Sí, gracias. Entonces, ejemplo 2. Dice, un eje macizo de 3 metros de longitud debe transmitir un par de 3000 Newton metro. Ese es el par aplicado. Ya nos lo están diciendo, ¿verdad? Sin exceder un esfuerzo cortante de 75 megapascales. Y también sin exceder un ángulo total de torsión de 3 grados. El módulo de rigidez cortante para el acero es de, y aquí dice G es igual a 77 gigapascales. ¿Qué nos están diciendo? Pues que tenemos que diseñar para 2 condiciones y que ninguna de las 2 se rebase. La primera es que no exceda el esfuerzo cortante, porque a lo mejor el material del que está hecho es lo máximo que te va a dar. Si lo rebasas, va a fallar. Va a fallar por esfuerzo cortante. Entonces dice que ese es 75 megapascales. Y la otra condición o la otra limitante es que no exceda, que no se tuerza más de 3 grados. Esas dos debe de cumplir, que está sometido o que va a resistir un par de 3000 Newton metro, es el que va a estar aplicado, es el máximo, y que tiene 3 metros de longitud. Y aparte la sección transversal es sólida, ¿sí? Es sólida, está rellena, como las varillas, están sólidas, macizas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Primero, vamos a diseñar para ambas condiciones. Vamos a diseñar, o sea, vamos a calcular el diámetro de la flecha para la primera condición, que no rebase el esfuerzo cortante. Y luego vamos a calcular otro diámetro, seguramente serán distintos, considerando que no se rebase la deformación de 3 grados. Calculamos para ambos casos
diámetros distintos nos van a salir para cada una de las condiciones y luego vamos a elegir el diámetro que nos convenga. Vamos a hacer una comparación. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, inciso A. Esto lo tienen en su Classroom para que le den una leída, lo analicen. Inciso A. Empezamos con el diseño del eje con base en el requisito del esfuerzo cortante. ¿Cuál es la ecuación para calcular esfuerzo cortante? A partir de los pares o a partir de la torsión. Dice esfuerzo cortante es igual al par interno por C entre J. Repito, C es una distancia medida desde el centroide hacia afuera de la sección transversal. Si quieres el esfuerzo cortante máximo, entonces C corresponderá al radio de la sección transversal. De aquí yo despejé, fíjense, como voy a calcular el diámetro, tengo que fijarme cuáles variables de estas que tengo aquí en mi esfuerzo cortante, cuáles involucran al diámetro. ¿El esfuerzo cortante involucra el diámetro? No, de hecho ya me están dando el esfuerzo cortante, que es 3000 Newton metro. Es el que no se debe rebasar. Perdón, ese es el par. El esfuerzo cortante... ¿dónde estaba? ¿Cuál era? Aquí está, 75 megapascales. Ese es un dato. Luego el par tampoco involucra el diámetro. El par es este, el de 3000 Newton metro. C, que es el radio en este caso, porque vamos a considerar el esfuerzo cortante máximo. C sí tiene que ver con el diámetro, porque es el radio. El radio, ¿cómo se relaciona con el diámetro? Pues el radio es el diámetro entre 2 o es la mitad del diámetro. Entonces C sí se relaciona con el diámetro. J se relaciona con el diámetro. Sí, nos dicen que es una sección maciza, entonces J va a quedar como pi por diámetro a la cuarta entre 32. Lo que hago acá es despejar de mi ecuación. Dejo de un lado de la ecuación las variables que tienen que ver con el diámetro, en este caso J y C, el momento polar de inercia, y C, que va a ser el radio. Las dejo de un lado de la ecuación para que me queden los diámetros de un lado de la ecuación. Acá me quedan, ya está sustituyendo, aquí sustituyo. En lugar de J, pues ya tengo pi por diámetro a la cuarta entre 32. Y en lugar de C, que es el radio, pues tengo diámetro entre 2. Y del lado derecho ya me queda el par, que es 3000 Newton metro, y el esfuerzo cortante, que es 75 megapascales o 75 por 10 a la 6 Newton por metro cuadrado. 75 millones de pascales es esto. Aquí nada más habría que cuidar que queden en las mismas unidades, ¿va? Newtons y metros. Y ya de ahí voy simplificando. Con álgebra hago simplificaciones. Me queda aquí por pi por diámetro a la cuarta por 2, entre diámetro entre 32. Voy simplificando, sigo simplificando y al final despejo el diámetro. El diámetro me queda como la raíz cúbica de este cociente. La raíz cúbica del par entre el esfuerzo cortante y entre pi y por 16. De ahí ya despejo. Hago en mi calculadora raíz cúbica y ya me dice que el diámetro es de 0.0588. Las unidades van a ser metros porque yo inicialmente el par lo puse en Newton metro y el esfuerzo cortante en Newton por metro cuadrado. Entonces me va a devolver metros. ¿Sí? Ya si lo quiero convertir a milímetros, pues lo multiplico por 1000. Entonces ya me da que para que no rebase ese esfuerzo cortante, para que lo logre resistir, necesito por lo menos un diámetro de 58.84 milímetros. Un diámetro de 59 milímetros, por lo menos. ¿Sí? De ahí para arriba. O sea, evidentemente, si nosotros queremos escoger un perfil en el mercado, pues no te van a dar un perfil de 58.84, más bien te irías al siguiente, de arriba que exista, ¿verdad? O sea, por lo menos necesitas esto. Si le pones más, va a pasar, pero por lo menos esto. Esto no lo puedes bajar, ¿sí? Para que resista ese esfuerzo cortante, de ahí para arriba. Bien, ese es el diámetro que nos da para que resista el esfuerzo cortante. Ahora lo vamos a diseñar esa flecha
pero para que no se deforme más de 3 grados. Ese es otro apartado. Por eso los hacemos por separado. Ahora vamos a diseñar el eje sobre la base de la limitación de la deformación, sobre teta, sobre el ángulo de torsión, ¿sí? Tenemos la ecuación para teta. Dice que teta, o el ángulo de torsión, es igual al par interno por la longitud del tramo de la flecha. En este caso son 3 metros, ahí lo dice en el enunciado, dividido entre J y entre G. Y nuevamente, yo de aquí despejo J. ¿Por qué despejé J? Porque de las variables involucradas es la única que tiene que ver con el diámetro de la sección transversal. Entonces despejo J, todas las demás variables que no tienen que ver con el diámetro las pongo del lado derecho de la ecuación. Y ya, de aquí sustituyo el par interno que es 3000 Newton metro, la longitud que es 3 metros, el ángulo de torsión que no se debe rebasar, me lo dan en grados, me lo dan en 3 grados. Yo lo convertí a radianes. ¿Por qué? Porque si quieres utilizar esta ecuación, teta tiene que estar en radianes. O si tienes las 4 variables y tienes que calcular teta, te va a devolver teta en radianes. Entonces, mientras uses esta ecuación, vas a entrar en radianes. Por eso aquí hice 3 por pi entre 180 para transformarlo a radianes, de esos 3 grados a radianes. ¿Sí? Y G, que es la propiedad del material, módulo de rigidez, que ya lo tenía, es un dato. Me dicen que es 77 gigapascales o 77 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado. Y ya de ahí hago, resuelvo de este lado y del lado izquierdo, despejo el diámetro. En este caso el diámetro estaba a la cuarta. Entonces para despejarlo tengo que calcular una raíz cuarta de todo esto que me queda acá. En su calculadora lo hacen. Y ya les da un diámetro de 0.6905 metros. ¿Sí? Si lo multiplican por 1000, pues ya les da 69 milímetros. ¿Sí? Dice que por lo menos requiero de ahí para arriba un diámetro de 69 milímetros para que no se tuerza más de 3 grados cuando le apliquemos ese par de 3000 newton metro a esos 3 metros del tramo que estamos analizando. Por lo menos. ¿Ah? Y ahora la decisión, ¿cuál diámetro entonces le vamos a dejar a la flecha? Para que pase por esfuerzo cortante necesita 59 milímetros. De ahí para arriba pasa. Y para que pase por deformación, 69 milímetros. Entonces, ¿cuál diámetro vamos a considerar? ¿El menor o el mayor? Pues el mayor. Porque si tú pones un diámetro aquí de 59, que es el que te está diciendo por esfuerzo cortante, se va a torcer más de 3 grados, ya no va a pasar por deformación. ¿Sí? Entonces, y si en cambio le pones aquí para que pase por esfuerzo cortante un diámetro de 69, pues va a pasar fácilmente. Bueno, le voy a dejar aquí porque ya se me va a acabar el tiempo y les voy a pedir que nos volvamos a conectar ahorita ya para cerrar. ¿Sí? Por favor, ahorita nos vemos otra vez. Bueno, bien, vamos a continuar. Bien, entonces les decía que el diámetro que vamos a considerar ya para final, la propuesta para que pase por deformación angular y para que pase por esfuerzo cortante, va a ser el más grande, el de 69 milímetros. Aquí dice el diámetro que se escoge es el de 69 milímetros. Por lo que les comentaba de que si tú propones el diámetro que estás encontrando, que calculaste debido a esfuerzo cortante, que es el de 59, se va a torcer más de 3 grados, o sea, no va a pasar por deformación. ¿Sí? En cambio, si tú propones el de 69,
Va a pasar por deformación, claramente, porque es lo mínimo que necesitas. Y va a pasar por esfuerzo cortante, porque está sobrado, ¿sí? Por esfuerzo cortante te piden 59. De ahí para arriba, al que le pongas va a resistir, va a aguantar el esfuerzo cortante fácilmente. Nada más no le bajes, porque ahí sí ya no va a aguantar. Entonces, sí. Listo, aquí ya concluyo. Y digo, ¿qué es eso? La sección transversal me quedaría de esta manera. Es una sección maciza, una sección sólida de 69 milímetros. Ojo aquí, esto es lo que me da teóricamente los 69 milímetros. O sea, no es que en el mercado seguramente no va a haber una sección transversal de 69 milímetros, un perfil que mida 69 milímetros de diámetro. Ahí sería buscar el perfil inmediato superior que existe en el mercado para que cubra esos 69 milímetros. Sí, porque no, teóricamente es lo que nos devuelve de ahí para arriba. Sí, el perfil que siga, que nos dé por lo menos 69 milímetros. Bueno, entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Correcto? Sí. Bueno, entonces vamos con el ejemplo 3. El ejemplo 3 nos dice, aquí lo voy a leer, ejemplo 3. El eje consta de una sección sólida de acero que va del punto A al punto B y una porción tubular de acero que tiene un núcleo de latón. Si se encuentra fijo a un soporte rígido en A y se le aplica un par de torsión de 50 libras-pie en el punto C, determine el ángulo de giro que se produce en C y calcule el esfuerzo cortante máximo y la deformación cortante máxima en el latón y en el acero. Y aquí nos dice, considere el módulo de rigidez cortante del acero, que va a ser igual a 11.5 por 10 a la 3, o sea, por 1000, 11.5 por 10 a la 3, y luego son kilolibras por pulgada cuadrada. KSI es kilolibra por pulgada cuadrada. Bien, vamos a ver. Esta es nuestra figura ilustrativa. Fíjense en la figura. ¿Cómo está? Dice que en el punto A, en el extremo A, está apoyado o tiene un soporte rígido. Está empotrado en alguna pared. Aquí se le ven los tornillos, está empotrado. Entonces, este extremo A no se puede torcer, ¿sí? Porque tiene la placa con los tornillos ahí que le impide torcerse. El extremo A no se va a torcer. El que se va a torcer en todo caso es el extremo libre C. ¿Sí? Lo estás agarrando una parte y del otro sí se está torciendo. Entonces, el extremo libre C es el que nos piden calcular cuánto se tuerce, el ángulo de giro en C, o sea, lo que se tuerce en C. También nos pide el esfuerzo cortante máximo que se está presentando y la deformación cortante máxima. O sea, lo que se tuerce, el ángulo de giro es teta y la deformación cortante es gamma. Nos piden ambas para el latón y para el acero. Este ejemplo está bastante interesante. Seguramente no lo vamos a terminar de explicar ahorita porque es extenso. Pero aquí sí, fíjense, en la figura ilustrativa se ve. Este tramo está compuesto, ¿verdad? Es una sección compuesta, un elemento compuesto. De A a B es de acero, totalmente de acero. Y aquí yo dibujé su sección transversal, es sólido. Pero está relleno, está macizo, es acero. De A a B, que son 3 pies de longitud. Y luego entre el punto B y el extremo libre C, ya la sección transversal es otra. Dice que tienes un tubo de acero. Aquí está, y aquí se ve en la sección transversal, tienes tu tubo de acero. Pero en lugar de estar hueco, el tubo está relleno de latón.
Entonces tu sección es compuesta, tienes dos materiales, tienes tubo de acero y el núcleo de latón, ¿sí? Ambos están trabajando juntos. No es que como al momento de torcerse, uno vaya a torcerse diferente al latón, el acero, el tubo se vaya a torcer diferente al latón. No, ambos se tuercen a la par, trabajan como un solo conjunto, el acero y el latón, ¿sí? Están unidos de tal manera que trabajan como un conjunto. Esa es la particularidad de este ejemplo, pues esta sección compuesta, que nos mete bastante ruido por ese hecho. O sea, tú tienes que partir de la idea de que ambos, el tubo de acero y el latón, van a trabajar juntos. Sí o sí tienen que trabajar juntos, unidos, ¿sí? De formarse lo mismo y resistir lo mismo juntos, ¿sí? ¿Cuál es el par? Primero tendríamos que calcular el par interno que va a resistir. El par interno en este tramo, en el tramo de la sección compuesta entre C y B, y el par interno entre B y A. Que si se fijan, aquí directamente se puede ver, ¿verdad? Si solo hay un tramo, hay un par aplicado, perdón, que es de ser el de 50 libras pie, pues todo el elemento mecánico está sometido a un par de 50 libras pie. ¿Por qué? Porque no hay otro par aplicado para que esté cambiando. ¿Sí? Entonces, yo primero dibujé aquí las secciones transversales de cada una de las tramos entre C y B y entre B y A. Y luego ya fui a calcular los pares internos. Aquí en los pares internos para saber qué par aplicado está en cada tramo. Les digo, es evidente que cada tramo, tanto el CB como el BA, están sometidos a 50 libras pies. Pero aquí hice los diagramas para hacerlo evidente, ¿verdad? Dibujé mi eje completo. Aquí en el extremo A, como está empotrado, en el empotramiento se está presentando un esfuerzo, perdón, un par interno, una reacción, se está presentando una reacción, ¿sí? En el soporte tiene que reaccionar para contrarrestar a la carga aplicada. Si el par aplicado en este caso es de 50 libras-pies, entonces en el soporte se están presentando también 50 libras-pies, pero en el sentido opuesto. Es una reacción. Acción es la que se aplica, reacción es la que se opone para equilibrar. Entonces aquí está el par interno o la reacción en el punto A. Aquí la indiqué, suponiendo que no la conozco, nada más le indiqué como TA y luego hice cálculo de reacciones, equilibrio de pares. El par que se tiene que presentar en el apoyo o la reacción y el par aplicado, ¿sí? Y aquí ya lo sumé y me dio lo evidente que el par en el apoyo es de 50 libras-pies, o sea, es de la misma magnitud que el par aplicado y en el sentido opuesto. En este caso, en sentido antihorario. ¿Por qué? Pues porque el par aplicado está en sentido horario, ¿sí? Ya calculé la reacción en el apoyo, calculé la reacción en A y luego ya me fui por tramos. Me fui para calcular el par interno en el tramo entre A y B, que me dio lo evidente. Me dio que en ese tramo hay un par interno de 50 libras-pies en sentido horario. Y luego me fui para calcular el par interno en el otro tramo entre B y C, que a pesar de que cambie la sección transversal, ahora sea una sección transversal compuesta, que es la del acero y la del latón, sigue estando sometido al mismo par interno, porque una cosa no tiene que ver con otra. A lo que esté sometido es distinto a de lo que esté compuesto o de lo que esté hecho o la sección transversal que tenga mi flecha o mi eje, ¿verdad? Y aquí está, también me da 50 libras-pies. El tramo que yo analice entre A y B o entre B y C sigue estando sometido o sigue resistiendo esos 50 libras-pies. ¿Sí? Y luego, el cálculo del ángulo de torsión. Aquí me equivoqué. Aquí no debe de decir teta subíndice AC. Debe de decir BC, el subíndice. Teta de BAC en el tramo BAC. Entonces ahí está. Para el cálculo del ángulo de torsión de este tramo de B a C, que es precisamente donde está la sección compuesta del tubo de acero y el núcleo de latón, yo tengo dos suposiciones. Voy a partir, bueno, no suposiciones, voy a partir de dos cosas. Primero, que ambos, el par que resiste el núcleo de latón más el par que está resistiendo el tubo de acero, deben de
sumar 50 libras-pie, o sea, deben de soportar el par aplicado. ¿Sí? La sección compuesta del latón, el latón va a tomar una parte de sus 50 libras-pies y el tubo de acero va a tomar otra parte. No sé cuál parte toman cada uno, cuál porción de los 50. Lo único que sé es que sumados ambos pares, lo que resiste el latón y el acero debe ser 50. Es lo único que sé. Y luego tengo otra ecuación. Yo sé que juntos, como están trabajando como si fueran uno solo, están unidos de tal manera que el núcleo del latón se deforma a la par que el tubo de acero, ambos se van a distorsionar o se van a torcer lo mismo. Entonces, yo sé esto, que lo que ay, les encargo su micrófono, por favor. Yo sé que el par que resiste el latón multiplicado por la longitud del núcleo del latón, que en este caso la longitud va a ser la misma para el latón y el acero, porque es el tramo que estamos analizando. Estamos analizando este tramo de B a C, que son 2 pies. El núcleo del latón mide 2 pies y el tubo de acero mide 2 pies. Entonces, yo sé que el par que resiste el latón por la longitud del latón entre J, el momento polar de inercia, del latón y entre G, el módulo de rigidez cortante, va a ser igual al par interno que resiste el acero por la longitud del acero entre el momento polar y entre el módulo de rigidez del acero. Si se fijan aquí, cada uno tiene sus subíndices. Yo le puse lat de latón. Todas estas 4 variables tienen que ver con el latón, con el núcleo del latón. Y estas 4 del lado derecho con el acero, AC, acero. ¿Por qué las igualo? Porque los ángulos de deformación van a ser los mismos. Están trabajando como uno solo. Se van a torcer lo mismo. Trabajan juntos. Y de estas dos ecuaciones, yo voy a despejar, voy a conocer o voy a despejar el par interno que está resistiendo el latón y el par que está resistiendo el acero. Tengo 2 ecuaciones y tengo 2 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? El par que resiste el latón y el par que resiste el acero. ¿Sí? Entonces ya de ahí, a partir de estas 2 ecuaciones, yo de la ecuación 2 despejé el par del latón en función del par del acero y luego me fui a la ecuación 1 a sustituir para resolver para el par del acero. Y estoy resolviendo. Finalmente ya resuelvo y obtengo que el par que resiste el acero es de 48.43 libra-pie. Y lo que resiste el núcleo de latón es de 1.57 libras-pie. Y ahí están los 50 libras-pies, ¿verdad? El acero prácticamente está resistiendo, no sé si lo calculan, 48 entre 50 debe ser 90 y tantos por ciento. Del par aplicado, el acero, el tubo de acero lo está resistiendo y el otro resto lo está resistiendo el latón. Esto lo hicimos para calcular en la sección compuesta cuánto resiste el acero y cuánto resiste el latón. Bien. Luego nos pasaríamos al otro tramo entre A y B. Para el tramo entre A y B, pues no hay problema, porque A y B es una sección sólida, aquí la dibujé antes de iniciarlo, una sección sólida de acero. Entonces ahí directamente el par que resiste, pues es el de 50 libras-pie. Sí, ahí ya no va a haber una distribución de cuánto resiste el acero y el latón, porque todas las secciones de acero. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a calcular el ángulo de giro o el ángulo de torsión en la sección AB, que les digo que es la sección sólida de acero. Simplemente sustituyo, ¿verdad? El par que está resistiendo, que es el de 50 libras-pie. Aquí lo multiplico por 12 para transformarlo a pulgadas. 50 por 12 ya me devuelve libras pulgada. La longitud del tramo está en pies, es 3. Yo la multiplico por 12 para expresarla en pulgadas. El momento polar de inercia, pues es una sección maciza, simplemente es pi por diámetro de la cuarta entre 32. El diámetro debe estar en pulgadas. Y entre G, que es el módulo de rigidez cortante. El módulo de rigidez cortante
En el enunciado, fíjense qué unidades me dan. Esto es importante porque esto causa confusión. Módulo de rigidez cortante del acero me dice que es 11.5 por 10 a la 3, o sea, por 1000. Y luego otra vez por 1000, porque este K es kilo libras por pulgada cuadrada. Entonces, por eso me da 11.5 por 1000. Y luego por 1000 me da 11.5 por 10 a la 6. Me da 11.5 millones de libras por pulgada cuadrada. Yo aquí ya lo expresé así en mi ecuación. Ahí, acá está. 11.5 por 10 a la 6 corresponde a 11.5 millones de libras por pulgada cuadrada. Bien, entonces ya teniendo cuidado en las unidades, hacemos esto, calculamos y ya nos devuelve que el ángulo de torsión de la sección del tramo entre A y B, entre el punto A, que es el que está apoyado, que es el que está empotrado, y entre B es de esto, de menos 0.0191318 radianes. El menos obedece al, o tiene que ver con el par interno, ¿verdad? Entre A y B, fíjense, el par interno es sentido horario. Por eso queda negativo. El sentido horario se considera negativo por convención. Entonces aquí ya nos da esto en radianes. Todo lo que obtengamos de la ecuación, de esta ecuación, nos va a devolver un ángulo en radianes. ¿Sí? Y ahí está. De aquí, pues ya sería que ustedes siguieran analizando esto porque ahorita ya se nos acabó el tiempo. Pero sí, denle una leída a esto. Este es un ejemplo muy interesante. Les digo, por el hecho de que tiene esa sección compuesta de latón y acero, está interesante. Denle una leída para que estén enterados. Y bueno, pues yo hasta aquí le dejaría y ya nos veríamos en la próxima sesión. ¿Sí? Y hasta aquí le voy a dejar porque pues ya se me acabó el tiempo y ahorita tengo clase a las 9. Muy bien, pues que estén bien y cuídense mucho. Nos vemos después. Bye. Bye, bye, bye. Bye, maestro. Bye.